hablando de nuestros pasos de Semana Santa, nunca mejor dicho, les podemos ver pasar demasiado rápido y no nos damos cuenta de todo el proceso, no solamente artístico, yo soy historiador, no historiador del arte, pero de todo el proceso artístico, ideológico, intelectual que hay detrás de los pasos de Semana Santa y en concreto de Valladolid. Los de Valladolid, miren ustedes, no nos vamos a andar con remilgos, para Castilla son los pasos fundamentales. Por si se me olvida decirlo luego, todo se imitaba según se había hecho en Valladolid. Incluso algunas cosas que no existen en Valladolid, vamos a ver que gracias a las copias que existen en otros lugares, pues podemos conocer cómo eran esos pasos históricos de Valladolid. También hay que hacer otra salvedad, y es que algunos de los pasos que salen actualmente en la Semana Santa de Valladolid no fueron realizados como esculturas para un paso procesional. Por ejemplo, las lágrimas de San Pedro, que habitualmente está en esta iglesia. Es una magnífica escultura, pero ya veremos cómo no fue realizada para un paso procesional. El magnífico Cristo de las Mercedes de la iglesia de Santiago tampoco fue realizado para un paso procesional. Por eso, entre los motivos, quizás hasta iconográficos de esta conferencia, no hemos elegido esas dos esculturas, que son los pasos de esta unidad parroquial de Santiago el Salvador, sino una de las esculturas más maravillosas de la Semana Santa de Valladolid. Solamente si existiese esta escultura del Cristo a toda la columna en Valladolid, valdría la pena venir a Valladolid. Solamente si Gregorio Fernández hubiese tallado esta escultura de el Cristo a toda la columna, valdría la pena venir a Valladolid. Bueno, los pasos procesionales, la iconografía de la pasión y resurrección de Cristo, respondían al tiempo en que fueron creados. Eran hijos de ese siglo de oro del teatro, de la literatura, de las meditaciones y de la estética católica del Concilio de Trento. La Semana Santa no es un producto del Concilio de Trento, después veremos algo más de esto. También eran producto de los sermones como medio de comunicación, sermones, no homilías, son cosas diferentes. Y esos sermones eran un recurso fantástico de lo que hoy denominaríamos evangelización de aquel siglo XVI. En el siglo XVI también se tuvo que hacer una nueva evangelización. Y los historiadores denominamos confesionalización, que es mucho más profundo porque tiene otros procesos. No nos vamos a meter en otras historias más complejas. Y además, los pasos procesionales también coinciden con los grandes éxitos editoriales de la literatura espiritual. Por eso los imagineros, que no eran ajenos a esa sociedad sacralizada, contaban con una base intelectual en la configuración de esas escenas encargadas por las cofradías penitenciales. Valoren el gran papel histórico que tuvieron las cofradías penitenciales encargando todas estas obras de arte. No lo hizo ni la monarquía, ni la Chancillería, ni el Estado, lo hicieron las cofradías penitenciales, que eran laicos, en una iglesia donde no se valoraba a los laicos. Existían formas de comunicación entre las escuelas escultóricas y los talleres a los que pertenecía el maestro escultor y los oficiales. El taller escultórico en Valladolid no era una empresa baladí. Gregorio Fernández tenía una gran empresa y allí trabajaba no solamente Gregorio Fernández, sino también sus discípulos. No todo lo que salía de la factoría de Gregorio Fernández era de Gregorio Fernández, sino todavía estaría trabajando Gregorio Fernández allí. Y en ese material que usaban los imagineros, pues estaban las estampas, estaban los grabados y estaban las propuestas de los modelos de todo lo que salía de esos talleres de Valladolid, de todo lo que encargaban las cofradías penitenciales de Valladolid, y las cofradías penitenciales de otras ciudades también pedía que se hiciesen como en Valladolid.
Eso lo vamos a ver en Palencia, en Medina de Río Seco, en Salamanca, etcétera, etcétera. La ciudad del Pisuerga y su escuela escultórica, de la cual era el centro de la Escuela Escultórica de Castilla, ocupan un modelo esencial. Pero tenemos que decir, los primeros cristianos, vamos a retroceder un poco, los primeros cristianos celebraban la Pascua como eje esencial del devenir del tiempo. Y en esa Pascua se fue creando una liturgia solemne, propia, a través de un proceso que no vamos a entrar, una liturgia que a lo largo de los siglos se terminó alejando de los bautizados, por una razón muy sencilla, porque era una liturgia excesivamente solemne y en una lengua que la mayoría no entendían y no sabían lo que se estaba realizando allí. Los cofrades crearon una liturgia en paralelo. La Iglesia estaba necesitada de reforma en el siglo XV. Y así se emprendió esa reforma en ese siglo XV. Y en la reforma había dos palabras fundamentales que además creaban fascinación. Y era el rigor y las penitencias. Eso pasaba con los eclesiásticos y pasaba con los laicos. Estamos en la iglesia de San Pedro Regalado. Fray Pedro de Valladolid, Fray Pedro Regalado, emprendió el camino de la reforma dentro de los franciscanos con el rigor y las penitencias. Y los laicos, que configuraron las cofradías, también emprendieron ese proceso de la reforma con el rigor y las penitencias. Y las cofradías, como les decía, no eran algo para los 40 días de la Cuaresma, ni siquiera para los 7 días de la Semana Santa. Las cofradías era un modo de vivir a lo largo de todo el año, porque las cofradías, compuestos por cofrades y por cofradas, pues también se ayudaban sus miembros y ayudaban a otras personas, a otras realidades marginales, a otras realidades vitales. En los principios del siglo XV-XVI, y bajo unas pocas devociones de la Vera Cruz, de la sangre de Cristo, de las angustias de la Pasión, se fueron creando esas cofradías y, sobre todo, en unos momentos intensos del año, hacen confesión pública de la meditación sobre la Pasión que realizan a lo largo de todo el año. Hermanos de luz y hermanos de sangre que componen esas procesiones. Las primeras procesiones del siglo XVI no hay apenas imágenes. Son hermanos de luz, hermanos de sangre, algunas pequeñas imágenes como los Arma Christi, los símbolos de la Pasión, algún crucificado, alguna Virgen de los Dolores o Virgen de la Soledad, alguna piedad. Y todo esto se fue complicando, sobre todo en el siglo XVII, que les he dicho que es el gran siglo del teatro, y es cuando se crean los pasos procesionales, porque el barroco es un estilo de sensaciones, de crear sensaciones. Miren, para eso les hemos dejado encendido la Transfiguración. Si ustedes miran la Transfiguración de Pedro de la Cuadra, realmente están viendo que Cristo se está transfigurando, realmente Cristo se está elevando. ¿Desde dónde está sujeto ese Cristo? Si ustedes van a la capilla de San Pedro Regalado, que es del siglo XVIII, y se quedan contemplándolo con un poquito menos de luz, fijos en San Pedro Regalado, ven que San Pedro Regalado está viniendo hacia ustedes transportado por los ángeles. Es crear sensaciones. Y en ese crear sensaciones, esas procesiones no solamente tenía un actor en las propias imágenes que configuraban el paso, no solamente los actores eran los cofrades, sino que los actores también eran el público. Y esto sigue pasando, porque a mí una de las cosas que me maravillan de la Semana Santa de Valladolid o de otros lugares es que se vive el barroco con perfección. Hay una comunicación entre las imágenes, los cofrades y el público. Eso ya lo pregonó alguien que sabía mucho de Semana Santa, como era la periodista María Teresa Íñigo de Toro. Pero les decía yo antes, los pasos procesionales van a tener un sustrato intelectual muy importante. Quizás esta es la parte que más nos puede costar de nuestra conferencia, pero no se desanimen, la tenemos que decir.
Es esa parte de las meditaciones, de la teología, ese sustrato intelectual, por ejemplo, nacerá de unos contemporáneos del siglo XVI y de una espiritualidad contemporánea del siglo XVI, como es la que protagoniza la Compañía de Jesús en los ejercicios espirituales. San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola consideraba que el arte era un medio, proponiendo un método de contemplación imaginativa del lugar. Lo que alguna vez ustedes se han hecho ejercicios les habrán dicho la composición del lugar. Imaginarnos efectivamente que nosotros nos encontramos en las escenas de la pasión. Eso no fue un invento de San Ignacio, eso estaba ya inventado. Los jesuitas fueron inventores de pocas cosas, pero fueron grandes difusores y grandes racionalizadores de grandes métodos. Eso estaba inventado en la Vita Christi del Cartujano, que era una obra de bestseller en el siglo XV y en el siglo XVI. Uno de los mayores éxitos de esa composición del lugar se cifraba en la intuición de que la sensibilización por la imagen se convertía en un método eficaz. Pero no solamente había que imaginar, sino que también había que fijar materialmente. Y en todo ello, en la imagen, en ese fijar materialmente, va a insistir un sucesor de Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, en sus meditaciones para las dominicas y ferias del año, y lo hace con una comparación muy culinaria, muy doméstica. Dice, porque el oficio que hace la imagen es como dar guisado el manjar que se ha de comer, de manera que no queda sino comerlo, y de otra manera andará el entendimiento discurriendo y trabajando de representar lo que se ha de meditar muy a su costa de su trabajo. Es decir, que algunas personas van a tener capacidad para imaginar, para situarse en esa escena de la pasión en concreto, pero otras personas no van a tener la suficiente capacidad mental para ese método de oración mental. Y entonces habrá que fijar en la imagen de madera, en la imagen del lienzo sobre óleo o en la imagen de una estampa. Para eso va a estar otro jesuita, Jerónimo de Nadal, en una obra fantástica, donde va a recorrer la vida de Jesús en grabados con una perfecta relación entre el grabado y el texto. Y estos grabados van a ser muy importantes para los pasos procesionales, no solamente de Valladolid, sino de otros lugares. Y además tengan ustedes en cuenta que los jesuitas también van a poner en marcha distintos métodos de oración, que les va a traer problemas, Les va a traer problemas. El propio San Ignacio tuvo problemas con la Inquisición. ¿Quién no tenía problemas con la Inquisición? Tuvieron problemas con San Juan de Ávila, con Teresa de Jesús, con Ignacio de Loyola. Tuvieron absolutamente problemas la Inquisición con todo el mundo. Y había sus propias controversias de la oración. Por otra parte, el Concilio de Trento, reunido entre 1545 y 1563, no de forma continuada, en 3 sesiones, pero en ese tiempo, en la sesión 25ª, van a poner mucho interés en cómo había que hacer las imágenes de las iglesias. Enseñen diligentemente los obispos, dice el Concilio de Trento, que por medio de las historias de los misterios de nuestra redención expresadas en pinturas y en otras imágenes, se instruye y confirma al pueblo de los artículos de la fe, que deben ser recordados y meditados continuamente, y que de todas las imágenes sagradas se saca gran fruto, no solo porque recuerdan a los fieles los beneficios y dones que Jesucristo les ha concedido, sino también porque se ponen a la vista del pueblo los milagros que Dios ha obrado por medio de los santos y los ejemplos saludables de sus vidas, a fin de que den gracias a Dios por ellos, conformen su vida y costumbres a imitación de las de los santos, y se muevan a amar a Dios y a practicar la piedad. En resumidas cuentas, que si ustedes ven a San Sebastián padeciendo en el martirio, pues si en el siglo XVI hay que ser mártires, hay que ser tan valientes como San Sebastián. Si vemos los padecimientos de Cristo en la pasión, vamos a padecer también con Cristo. ¿Esto se lo habían inventado en el siglo XVI? No. Esto es todo un proceso, lo de las meditaciones. Santa Brígida de Suecia, una mujer del siglo XIV, que tuvo meditaciones y visiones de casi todo de la vida de Cristo.
¿Y van a ser solamente los jesuitas? No, por supuesto, van a ser otros muchos autores. Esencial para entender los pasos de Valladolid es Fray Luis de Granada, en su Guía de Pecadores o en la Vita Christi. Esencial va a ser el libro cuarto de esa Vita Christi de Fray Luis de Granada, titulado De la Pasión de Nuestro Señor. Pero esencial va a ser otro vallisoletano, de nuevo vuelvo a la compañía, como es el padre Luis de la Puente, inconfundible en su físico, ascético en su físico, este hombre que fue un autor de éxito contemporáneo. Por ejemplo, estaba muriéndose el padre Luis de la Puente y Gregorio Fernández entregaba el paso del descendimiento. Bueno, pues hubo una obra titulada Meditaciones de los Misterios de Nuestra Santa Fe, que la tuvo que leer Gregorio Fernández, que la leyeron los imagineros posteriores y que fue, de nuevo, un bestseller y fue esencial para plasmar lo que en madera los imagineros realizaban. Del padre Lapuente hubo 315 ediciones hasta el año 1924 de las Meditaciones. Algunos, si ustedes tienen algunos libros antiguos en casa, además de no tirarlos, pues se van a encontrar las Meditaciones del padre Lapuente. Es una mina de materiales para confesores, para predicadores y para los imagineros. Más autores que serán importantes en este mundo de las meditaciones sobre la pasión. Por supuesto, la Madre Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, Fray Juan de la Cruz, esenciales en la subida al Monte Carmelo. San Juan de la Cruz decía que las imágenes más al propio y vivo estén sacadas. Es decir, lo que importa es que conmuevan, no que sean más o menos bellas, no que haya una mayor o menor perfección estilística, sino que conmuevan, que ayuden al fiel a padecer con Cristo, que eso es lo que significa compadecer. Cuando estamos compadeciendo a alguien es que estamos padeciendo con él, sufriendo con él. Y teníamos, por supuesto, algunos personajes vallisoletanos que su vida era una visión. Marina de Escobar, una mujer que entre las visiones de la corte terrena del día, cuando la corte estaba en Valladolid, y los santos que se le aparecían por la noche, aquello era un sinvivir, aquella casa. Fíjense, casi nada. A Marina de Escobar se le aparecen Santo Domingo de Guzmán, de izquierda a derecha, San Benito, San Ignacio de Loyola, que para eso era hija de la compañía que destacase San Ignacio, y San Agustín. Es decir, lo primerito de la espiritualidad. Aquí había ecumenismo entre las órdenes religiosas que en otros lugares se llevaban a matar. Como las cofradías. Esto de ese dicho de ni fíes ni cofradíes, pues es una realidad pues desde hace siglos. Además es que en Valladolid era sencillo. En Valladolid, si las cofradías se llevaban mal, ¿por qué se llevaban mal las cofradías? Pues porque todas querían ir por los mismos lugares, a las mismas horas, pues tenían un tribunal muy cerca para dirimir sus pleitos, que era el Tribunal de la Chancillería. Con todo, las cofradías tenían esa vida procesional, esa vida penitencial, esa vida asistencial y esa vida de controversia. Tenían sus iglesias penitenciales, tenían sus pequeños hospitales y fueron construyendo sus pasos procesionales. Al principio, pasos con materiales frágiles, como el de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, conocida como la borriquilla. Quizás el mejor paso que hay en España para el Domingo de Ramos. Pequeñito, sin perfección estilística en algunas de sus imágenes, pero toda una reliquia del siglo XVI y principios del XVII. Utilización de esos materiales frágiles y después esos materiales frágiles se van a sustituir por la madera policromada. Miren, ahora estamos hablando continuamente de los pronósticos meteorológicos. Ya la agencia regional o estatal nos dice en el miércoles de ceniza que con una comparación histórica va a hacer malo en Semana Santa. O sea, ya no lo hacen una semana antes para que la gente no venga a Valladolid, sino ya lo hacen 40 días antes para que la gente ya no se haga ni el hábito.
Bueno, pues entonces, y además nosotros todos llevamos ahora, somos los hombres y mujeres del tiempo con nuestros móviles, etc. Es un tema que a mí no me gusta hablar, de la climatología en Semana Santa. Pero es que se hicieron en madera y salían a la calle, se asomaban los cofrades, veían a la derecha y a la izquierda, y si llovía no salían, y si llovía no salían, efectivamente, y si estaba soleado, dudoso, salían, porque salían con un material que ellos consideraban, la madera policromada, lo suficientemente seguro. Lo suficientemente seguro. Si llovía, para eso estaban los soportales, se metían debajo de los soportales. Hay toda una historia, no quiero decir con esto que se salga contra viento y marea, ¿no? Pero miren ustedes, los pasos procesionales han aguantado muchas lluvias de marzo y abril de nuestra Semana Santa vallisoletana. Y además los pasos se desarmaban y se armaban, porque en los retablos se dejaban los Cristos y las vírgenes, y los sayones estaban en los almacenes, y el armar y desarmar un paso costaba mucho, había instrucciones de paso, había gente que lo sabía hacer, no tenían guantes tampoco sus cofrades, había que repintar. No saquen conclusiones, no estoy diciendo yo que los pasos no haya que tratarles bien, sino que los pasos tienen una funcionalidad para la cual fueron construidos. No nos pasemos en esa funcionalidad. Obras de arte, sin duda. Después vinieron otras circunstancias. Bueno, no es cuestión de hablar de ellas hoy. Y en el siglo XVI fue revolucionaria la Virgen de las Angustias. La Virgen de las Angustias, realizada por Juan de Juni, entregada en 1570, plasmación de María, modelo de éxito, muy imitada, muy funcional, ahuecada por dentro para que pesara menos, porque los pasos se llevaban a hombros. No piensen que la rueda se inventó en Valladolid para llevar los pasos. Que yo recuerdo que en el año 91, cuando se recuperaron llevar los pasos sobre andas, decían, estamos copiando a Andalucía. Bueno, pues aquí se han llevado los pasos a hombros siempre, hasta que no hubo cofrades y se tuvieron que llevar sobre ruedas. El paso se contrataba. El que pagaba, que era la cofradía, algunas veces con 30 años de retraso, como a Gregorio Fernández, la cofradía de la Veracruz, el paso del descendimiento. Pero bueno, el que pagaba mandaba, y el contrato ahí estaba. Y se hacían maquetas. No sé si les suena de algo. En la iglesia del Salvador se encuentra esta maqueta, probablemente esta maqueta de la Virgen de las Angustias. Probablemente es un barro realizado por Juan de Juni. Se restauró con motivo de la exposición Civitatis Domina. A la izquierda, cuando la coronación de la Virgen de las Angustias. A la izquierda tienen cómo estaba antes de la exposición, a la derecha cómo estuvo después de su restauración. Ese es un ensayo de una maqueta sobre la Virgen de las Angustias. Ahí tienen otro ensayo sobre el paso de la flagelación. Bueno, pues además, imagínense que las procesiones salían por la noche, que esas noches sí que eran noches cerradas, que no había apenas ninguna iluminación, que los pasos, los sayones, los mantos de los Cristos, de los trajes de los propios soldados, eran de colores chillones, porque las propias luces que existían, pues tenían que iluminar esos colores vivos. No podemos recorrer todas las escenas de nuestros pasos, vamos a recorrer algunas y vamos a ver cómo detrás de una escena no es tan fácil de componer, cómo hay toda una historia intelectual en su composición. Porque, miren, esta es una fotografía muy antigua de la primera reconstrucción que se hizo en el año 1920 del paso de la flagelación, muy equivocada en los sayones, saliendo de la iglesia de San Benito, pero bueno, nos sirve para lo que vamos a decir. Por ejemplo, de la flagelación, si los imagineros iban a los evangelios, apenas nos dice nada de la flagelación, ni quién le flageló, ni cómo era la columna, si estaba vestido, si estaba desnudo, si tenía una cuerda al cuello, una soga, no lo sabemos.
si estaba coronado ya de espinas. Para eso estaban esas meditaciones. Para eso estaba lo que había escrito, por ejemplo, el padre Luis de la Puente. Parecía que Luis de la Puente había estado allí, pero era su método de composición del lugar ignaciano. Decía Luis de la Puente: se puede considerar que, como algunos dicen, los soldados ataron fuertemente a Cristo nuestro Señor a una columna, los brazos levantados en alto para poderle herir más a su placer, lo cual no sería pequeño tormento, porque le ataron por los pies y por las muñecas con gran crueldad, pero cuando no le atasen con sogas estaba él más atado con las cuerdas del amor y aparejados para hacerse desollar con azotes por nuestro remedio. Estando ya Cristo nuestro Señor desnudo en la columna, comenzaron los sayones a azotarle con extraordinaria crueldad. Los instrumentos del castigo, como algunos dicen, fueron 3 diferentes que usaron diversos verdugos. Hiriéronle unos después de otros, es a saber, unas varas verdes. El Evangelio nos dice lo de las varas verdes. Es su método de imaginación, pero que servía en la espiritualidad de entonces. Y esto lo aprovechan los imagineros. Llenos de espinas y unos ramales tejidos de nervios de bueyes, con sus abrojos de hierro al remate de ellos y unas cadenillas de hierro que herían y penetraban hasta los huesos. En definitiva, había que demostrar que aquello había sido una auténtica tortura. Luego, pues podríamos discutir si la columna fue alta o baja. En Jerusalén existía una reliquia de una columna alta. En Santa Praxe desde Roma existía una columna baja. ¿Qué significa que la columna baja? El barroco prefirió la columna baja. ¿Por qué lo prefirió el barroco? Pues miren ustedes, porque en el fondo lo que hace Gregorio Fernández es un estudio anatómico del desnudo, que no lo podría hacer de ningún hombre, no podía hacer un hombre desnudo así como así, sino porque era Dios que le habían desnudado en su pasión. Bueno, pues en ese desnudo perfecto, una columna baja permite que los látigos azoten a Cristo por todas las partes, que reciba azotes por todos los lugares, que el castigo fuese todavía más cruento, porque Cristo está más desprovisto, no está protegido absolutamente ni por una delgada columna alta. Eso es el barroco. Luego, además, de paso, pues también se reeditaron las revelaciones de Santa Brígida, y Santa Brígida nos dice cuántos azotes recibió, porque ella en sus visiones así lo creía haber visto: 5.475. Esto no es una cosa solamente del medievo, es que después una visionaria como fue Catalina Emmerich, el guión de la Pasión, de la película de la Pasión, hace pocos años estaba basado en el libro de Catalina Emmerich, pues afirma prácticamente lo mismo que Santa Brígida. Y luego, claro, ¿quiénes le azotaban? Los sayones. Sayones, no soldados. No verán ustedes ahí penachos romanos ni corazas. Ven personajes del siglo XVII. Esos son los pícaros que estaban en la plaza del Corrillo en Valladolid. Por ejemplo, a ese sayón de la derecha, pues se le estaban cayendo los pantalones, claramente. Está actualmente en el paso de Cristo, camino del Calvario. Feos, grandes narices, desdentados. Lo que decía Quevedo, la nariz sayón y escriba. Y Cristo solo ante los sayones. Miren, los sayones aparecen en el azotamiento. Los sayones aparecen en la coronación de espinas. Los sayones aparecerán en el camino del Calvario. Los sayones aparecerán en el despojo. Solo estaba Cristo con los sayones en el paso del despojo. Y los sayones aparecerán en la crucifixión. Después los sayones ya no vuelven a aparecer. Ya le han matado. En el descendimiento aparecerán los santos varones José de Arimatea y Nicodemo. Algunas veces aparecía San Pedro, al que había negado. Es una escena, la de las lágrimas de San Pedro, pero no es una escena habitual en los pasos del barroco. Después se ha configurado un paso de las lágrimas de San Pedro. Yo pensaba que le íbamos a tener aquí, pero bueno, le traemos aquí. Esta imagen, que habitualmente tienen ustedes en ese retablo, fue realizada por Pedro de Ávila en 1720. Para un teatro, sí, para contemplar desde ahí lo que estaba pasando en la Transfiguración.
Es verdad que estaba también San Pedro en la Transfiguración, pero como aquel párroco se llamaba Pedro de Rábago, pues encargó a Pedro de Ávila esta imagen de San Pedro. Después, cuando en el año 1959 se creó la Cofradía de Jesús Resucitado, si esta cofradía quería procesionar los días de Dolores, pues tenían que tener un paso de Dolores, no podían sacar el Resucitado un miércoles santo, un viernes santo. Y en el año 64 se revalorizó esta escultura y se configuró un paso procesional. Es magnífica, es una escultura magnífica, tallada de cuerpo entero, bulto redondo, quiero decir. Un bulto redondo, que era lo que se necesitaba para un paso, porque distintos puntos de vista. Pero fue un paso que se creó en el año 64, en 1964, no en el siglo XVII. Del azotamiento también era muy importante, como hemos dicho antes, las visiones de Santa Teresa, y Gregorio Fernández lo plasmó. Miren, los papas subían a los santos a los altares, pero Gregorio Fernández lo hacía físicamente, porque los papas beatificaron a Santa Teresa en 1614 y la canonizaron en 1622, pero el que creó las imágenes de Santa Teresa y fueron para toda España fue Gregorio Fernández. Y, por supuesto, nuestro Cristo toda la columna. Fernández se empleó con intensidad en el realismo de las heridas, especialmente en las llagas originadas por los flagelos, imagen también de aquellas que portaban los hermanos de sangre durante las procesiones, azotados, sobre los que se realizaba un destacado estudio anatómico, equilibrado, realista, dramático. No es desagradable. Este Cristo atado a la columna demuestra perdón. La mirada es estremecedora, dulce, suave, impresionante, postizos, esos ojos de cristal, realismo, serenidad dramática. Eso es lo que es Gregorio Fernández, auténtico varón de dolores y de amor. Fíjense lo que decía un sermón que escuchó Gregorio Fernández: quedando todo el cuerpo desnudo y libre, desembarazado, para que los látigos y rebenques diesen vueltas al cuerpo. ¿No ese es el Cristo a toda la columna? Podríamos hablar de la coronación de espinas, tenemos que saltarnos algunas escenas. Cristo con la cruz a cuestas. Esto fue algo importante, porque también los evangelios nos dicen pocas cosas del camino, nos dicen pocas cosas de la pasión. Son 2 capítulos. Pero cada vez se fueron configurando más episodios, más estaciones, las estaciones del Vía Crucis. Y aparecieron personajes. Naturalmente, este no es un soldado romano, el de la derecha. Volvemos a decir, es un personaje del siglo XVII. ¿Se imaginan hoy que los imagineros pusieran sobre los pasos procesionales a un personaje con sus pantalones vaqueros y su camisa fuera del cinturón, etcétera, etcétera? Pues así pasaba en el siglo XVII. Ahí tienen el paso de camino del Calvario. Y aparecen los personajes. Aparece Simón de Cirene. Solamente Juan, el Evangelio de Juan, nos dice sobre esta figura de Simón de Cirene. Leemos a Luis de la Puente y parece que le conocía a Luis de la Puente, a Simón de Cirene. Nos dice dónde había nacido, de dónde venía. Pero es que Simón de Cirene representaba 3 buenos requerimientos del cristiano del siglo XVII. Obediencia, desapego del mundo y poner los ojos en la salvación. Cuando Gregorio Fernández hace el magnífico Cirineo, ahí tienen los sayones, pues decimos cuando escribimos los pregones, es la imagen del campesino castellano. Realmente maravilloso. El campesino castellano. Por cierto, este año se cumplen 400 años del paso camino del Calvario, que le realizó Gregorio Fernández. Lo celebraremos poco, porque en Valladolid ya saben ustedes que celebramos poco las cosas. Si este paso estuviese en Sevilla, ya verían ustedes qué celebraciones, pero está en el museo, propiedad del Estado, fruto de aquellas apasionantes desamortizaciones. En las estaciones aparece la Madre, pero si en los Evangelios no aparece la Virgen por ninguna parte camino del Calvario. Pero en la Semana Santa sí. En la liturgia creada por los cofrades sí. En las procesiones no faltan procesiones del encuentro. En Valladolid, magnífica procesión del encuentro.
entre la Virgen de las Angustias y Cristo Camino del Calvario de la Cofradía del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura. Se ponen cada vez nombres más largos y cuando los escribimos en los periódicos nos comemos medio artículo. Bueno, pero fíjense ustedes, se representa ahí en la procesión ese encuentro entre Cristo y su madre, que es un encuentro que se tuvo que producir. Si la Virgen llegó hasta el Calvario, evidentemente es porque estaba siguiendo a su hijo. Solamente nos habla de algún encuentro con las mujeres. La religiosidad popular ha completado. Bueno, fíjense si ha completado que si ustedes en Río Seco, por ejemplo, realizaron este paso hace poco tiempo en el que aparece el encuentro de Cristo con la cruz a cuestas y la Virgen y la Verónica. Pero si van a Astorga, pues encuentran que San Juanín va corriendo a avisar a la Virgen con su dedo índice estirado que viene el Nazareno. Es una representación realmente bonita que ocurre en Astorga. Y en esos pasos procesionales aparece la Verónica. Aparece la Verónica. Verónica, ¿qué significa Verónica? Verdadera imagen, verdadero icono. Ya saben ustedes el milagro, no se lo tengo que explicar. Pero es un personaje más de esos autos teatrales. Aparecerá una de las primeras representaciones en la Biblia de Roger de Argenteville en 1300, la imagen de la Verónica. Y la Verónica proporciona también una reliquia, que es el sudario, ese sudario donde se plasma la faz de Cristo. Encontramos faces de Cristo en Jaén, en Jerusalén, en San Pedro, en Alicante. Realizan una peregrinación fantástica en el tiempo de Pascua, la de la Santa Faz, al monasterio de la Santa Faz, y van peregrinando a Alicante, una ciudad tampoco semana santera. Van pidiendo así yo he participado en aquella peregrinación, dicen faz divina, misericordia, casi como aquellas misiones populares. Bueno, pues tenemos en 4 lugares, esto se resuelve rápidamente, dice, claro, muy fácil, la Verónica llevaba un paño que tenía varias capas y en todas quedó perfectamente impreso y después se repartieron. Este es el tema de las reliquias por todos los lugares. Bueno, pues tenemos como ese Vía Crucis pues iba cada vez teniendo más episodios, primera, segunda, tercera caída, la Verónica, el Cirineo, y se llega hasta el Calvario. No podemos detenernos en el despojo, pero fíjense, en el despojo de las vestiduras, no piensen que ese despojo de las vestiduras es, bueno, Jesús, vete quitándote la ropa, la túnica, que te vamos a crucificar. No, es arrancad desde los sayones las vestiduras y llevarse la piel. Solo está descrito en las meditaciones. Y en ese momento Cristo aparece solo rodeado de sayones. Después en el Calvario, cuando está crucificado, tiene a su madre, a San Juan, a la Magdalena, pero en ese momento aparece solo. También hay un momento que en Valladolid es especialmente significativo, que es el del Cristo del Perdón. Es un Cristo arrodillado, no nos podemos tampoco detener, es un Cristo arrodillado, es el varón de dolores, el Cristo que está reflexionando sobre todo lo que está padeciendo. Es un estado teológico. El Cristo del Perdón es mucho más que un Cristo arrodillado en el peñasco del Calvario. Por eso algunas veces esos Cristos del Perdón tienen las llagas en las manos, la llaga del costado, porque es un Cristo que ha trascendido el martirio. Es una reflexión sobre la pasión. Para que vean ustedes la cantidad de teología de la alta, de la media y de la baja, de la popular y de la de los grandes padres, de la de los grandes santos y la de los catedráticos de las universidades de teología que hay en la pasión. Y llegamos a la crucifixión. Al principio, los primeros cristianos no pueden representar a Cristo crucificado. La cruz es vergonzante. Y en las catacumbas, en la época paleocristiana, nos vamos a encontrar otras representaciones de Cristo como buen pastor. La cruz dejó de ser vergonzante a partir del siglo V. Aparecerán las leyendas de la Veracruz, Constantino, Santa Elena, no nos podemos detener en todas estas cosas. Y en el románico y en el gótico aparecerán esos Cristos crucificados,
ese Cristo que no tiene la corona de espinas, sino que es un Cristo que tiene la corona real, es un Cristo en majestad. Después ya en el gótico descubrirán ese Cristo que sufre. Hay controversias sobre todo esto. Hay un grupo llamado el docetismo monofisita que dicen que decían en los primeros siglos del cristianismo que los padecimientos de Cristo en la cruz habían sido simbólicos. Y entonces luego viene el Concilio de Constantinopla y dice que no, que eso había sido un padecimiento realmente cruel. Incluso en el siglo XIV aparecerán esos Cristos traspasados por el dolor. Son esos Cristos de una Europa en peste, rodeada por la peste de una gran mortalidad. Y en el barroco, ahí aparecerán nuestros Cristos cuya corona de espinas es trazada para mayor realismo por los propios escultores, cuya corona de espinas traspasa incluso el párpado de Cristo. Ahí lo tienen en el Cristo de la Luz de Gregorio Fernández, que no fue un Cristo creado para un paso procesional, estaba en una capilla del monasterio de San Benito, después vino la desamortización. Pero fíjense ustedes qué realismo, qué serenidad dramática la de Gregorio Fernández en esta obra. Es ese cuerpo destrozado, descompuesto. También hay que decir que esa espina pues ya era una reliquia. Tenemos un monasterio de la Santa Espina aquí a 50 kilómetros de Valladolid. Y que esa espina, fíjense cómo los escultores tenían una película de continuidad, si me permiten la expresión, pues que Gregorio Fernández pone esa espina en el párpado de Cristo. También la pone en otro crucificado magnífico que hay en el Carmen Extramuros. Pero es que antes Juan de Juni, en el entierro de Cristo, Arimatea está recogiendo la espina de Cristo y la está mostrando al espectador. ¿Ven ustedes cómo ese José de Arimatea está hablando con ustedes? Cuando van a ustedes al museo, ahora está en el Museo de Escultura, antes estaba en el convento de San Francisco, era una sepultura de un obispo de Mondoñedo, franciscano, pero ese personaje está hablando con el espectador. Es teatro, es teatro. Teatro del bueno, teatro barroco, teatro del siglo de oro. Y la polémica de los clavos, pues claro, los clavos. Pues hubo un gran debate sobre los clavos. ¿Cuántos clavos habían sido los de Cristo? ¿3? ¿4? ¿Cómo habían sido clavados? ¿Tenía un pequeño respaldo esos pies para apoyarse? ¿Dónde fueron clavados? ¿Fueron clavados en las palmas? Si son clavados en las palmas, ¿aguanta ese cuerpo? ¿O fueron clavados más abajo en la muñeca? Esas disquisiciones ya para anatomistas. Pero Francisco de Pacheco habló de todo esto en el siglo XVII. Esto no es de Valladolid, esto es de Sevilla y Madrid. Francisco de Pacheco a la izquierda, maestro de Velázquez, Velázquez a la derecha. Y Gregorio Fernández en el centro, con el Cristo de la Luz. 4 clavos, 3 clavos. ¿Por qué 3 clavos? Mayor padecimiento, mayor sufrimiento. Todo esto no era baladí. También había clavos que eran reliquias, por supuesto. ¿Y qué personajes estaban alrededor? En las meditaciones, en esos sermones de las 7 palabras, ya que estamos en esta iglesia y que nuestro párroco pronunció el magnífico sermón de las 7 palabras del año pasado, definían en aquel barroco esos sermones de las 7 palabras como aquellas 7 palabras que tu rey David cantó en el arpa de la cruz. Escribía Fray Luis de Granada, maravillosamente, porque Fray Luis de Granada es uno de los grandes escritores del siglo XVI. ¿Qué personajes rodearon esa crucifixión? La Virgen María, San Juan, la Magdalena. Esto de la Magdalena no era fácil, ¿eh? ¿Quién era la Magdalena? La Magdalena arrodillada a los pies, con su pelo suelto, su cabellera, era la pecadora. Los jansenistas en el siglo XVII dijeron, esa mujer lo más alejado posible de Cristo en el Calvario, ¿eh? La madre, ¿cómo estaba la madre? Luego lo veremos. Los ladrones, Dimas y Gestas. El Evangelio no nos dice que se llamaban ni Dimas ni Gestas. Hoy estarás conmigo en el paraíso, pero no le dijo Dimas, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas son las meditaciones.
El bueno a la derecha, el malo a la izquierda. Mateo 25. Nada más, no se vayan otras cosas. Venid, benditos de mi Padre, los que estaban a la derecha, que eran las ovejas. Gregorio Fernández dice que plasma al buen ladrón, al duque de Lerma, que es un gobernante corrupto que le debía dinero. ¿Se imaginan ustedes que un imaginero hoy haga un paso? ¿Tendría para ladrones? Hay un chiste por ahí, pero no me acuerdo bien, no se lo puedo contar. El duque de Lerma, en un paso de Semana Santa. Y Gestas, sacándonos la lengua. ¿A quiénes? A los que están viendo las procesiones. Diálogo, teatro, de nuevo, por supuesto. Y Cristo tiene sed. Veremos cómo también hay un paso perteneciente a la antigua cofradía de Jesús Nazareno, ahí le tenemos. Actualmente la alumbra las 7 palabras, porque ya saben que la Semana Santa de Valladolid es complicadísima. Es un paso magnífico. Los que están dando de beber a Cristo y los que se están jugando por delante sus vestiduras. Y luego Cristo, la lanzada de Cristo, el Longinos. El soldado que encima de su caballo... ¿El Evangelio nos dice algo de un caballo? No. Esas son las meditaciones, de nuevo. El Longinos. Esto es lo que resta, las imágenes de la izquierda, del paso del Longinos de Valladolid, que era de la Cofradía de la Piedad. Sabemos cómo era porque después se reprodujo en Río Seco, en Palencia, en Sagún. La Virgen de la derecha es la Virgen del Pañuelo de Medina de Río Seco. Pero Longinos, el soldado que abre el costado de Cristo. ¿Cristo murió por la lanzada o atravesaron su pecho después de muerto? Para cumplir la profecía de que no le quebrarán ni un solo hueso. Bueno, pues todo eso estaba presente en las meditaciones, en los oficios de tinieblas, en aquellos sermones de pasión. Y ese Longinos llegó a ser santo, según el martirologio romano. Hombre, esto no es una cosa... Si ustedes van a Roma, en el gran crucero de la Basílica de San Pedro se encontrarán a San Longinos. Y tenían allí la punta de la lanza que atravesó el costado de Cristo. Ese es el mundo de las reliquias. Ahí ven los otros Longinos de Zamora, de Palencia, de Medina de Río Seco y de Sagún, llevados a hombros, llevados a hombros. ¿Y la Virgen? ¿Cómo estaba la Virgen? La Virgen, esto también era objeto de debate. La Virgen estuvo de pie, permanente, inmóvil, con todo el dolor, sufriéndolo, pero sin variaciones, o se llegó a desmayar. Pues Juan de Juní plasma el desmayo de la Virgen en lo alto del retablo de la Catedral de Valladolid. Pero después vinieron algunos controversistas y dijeron, la Virgen siempre está de pie frente al martirio de su Hijo. Estaban mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, dum pendeban filius. Es decir, estaba la Madre Dolorosa junto a la cruz llorando, en la cual estaba colgado, pendía su Hijo. Esto después, Vivaldi, Palestrina, Pergolesi, pues realizan sus composiciones sobre el Stabat Mater. El desmayo o la permanencia de la Virgen, como en este antiguo paso de Valladolid de la Cofradía de la Pasión, el Paso Nuevo de la Virgen y San Juan. Ahí la ven a la Virgen, sí, con todo el dolor, con las manos entrelazadas, pero de pie, sufriendo todo lo que está contemplando. Y la Magdalena. Vamos avanzando y nos encontramos una gran escena que hasta el siglo IX no se va a representar, y es el descendimiento. Miren a la izquierda una estampa del descendimiento, miren cómo es la magnífica maquinaria del descendimiento procesional en Valladolid. Es una máquina. Realmente, para eso gastó más de una noche Gregorio Fernández. Leyó más de un libro Gregorio Fernández, escuchó más de un sermón Gregorio Fernández y tuvo más de un colaborador Gregorio Fernández.
porque la Veracruz a todo esto le encargó el azotamiento en 1619, la coronación en 1620 y el descendimiento en 1622. Y al mismo tiempo otros muchos le encargaban cosas. Este hombre dormía. Por lo tanto, esas cosas de Gregorio Fernández y sus discípulos a mí me parecen una bobada. Gregorio Fernández es el que crea el modelo y los discípulos le están ayudando a todo, porque hacer una escultura, vaciarla, luego policromarla, que lo hacían otras personas, factoría Gregorio Fernández. Y fue una factoría de éxito. Seguramente los historiadores del arte estarán algunas cosas en desacuerdo conmigo. Bueno, pues todo esto era un sermón, el sermón del desenclavo, que en algunos lugares se realiza. Y esto era muy importante. Y a esto responde los pasos procesionales, a ese sermón. Y aparece la Virgen que está esperando el cuerpo de Cristo. Hay una hipótesis que el otro día escuché, interesante, se puede discutir. Miren ustedes ahí, tienen a la Virgen de las Angustias y a la Virgen de la Veracruz. No es una comparación, ¿eh? En mi casa hay cofrades de las Angustias y cofrades de la Veracruz. Por lo tanto, este virus le tenemos superado. Pero fíjense, dice José Antonio Hernández Redondo, y a lo mejor no le falta razón, la Virgen de las Angustias representa ese momento en que la Virgen está esperando el cuerpo de su hijo. La cofradía normalmente ha dicho que representa el momento en que la Virgen ya está sola, cuando ya ha pasado todo. La Virgen de la Veracruz sí que representa el momento en que está esperando a su hijo. Fue separada del paso por la devoción popular, etcétera, etcétera. Y luego vienen otras escenas. Este era el descendimiento de la Cofradía de las Angustias. Como el Estado no había desamortizado lo suficiente, en 1842 se presentaron en las Angustias y se llevaron este paso y el de los durmientes porque les parecía pocas obras las que tenía el Museo de Bellas Artes. Las cofradías estaban en decadencia. Quizás si aquel Estado no se lo hubiese llevado, estas imágenes no hubiesen llegado hasta nosotros. Es fácil decir las cosas pasada la corrida, ¿eh? Bueno, pero fíjense ustedes, ahí aparecen San Juan, la Magdalena, los ladrones, la Piedad. Todo Gregorio Fernández. 16 hombres llevaban este paso. Y también de la Piedad es la actual Quinta Angustia de San Martín, que realmente no era un paso, era un altorrelieve que se llevó a la iglesia de San Martín después de la desamortización y la descubrió Juan Agapito y Revilla, un gran artífice de la restauración de nuestra Semana Santa. Las dos piedades, las dos de Gregorio Fernández, las dos grandes joyas. Todas estas son también escenas. El Evangelio no nos dicen muy poco de todos estos momentos. Las meditaciones y los sermones sí, el llanto sobre Cristo muerto, las lamentaciones fúnebres, la preparación del cadáver, el entierro de Cristo. Este era el paso del entierro de Cristo. Tenía más figuras, ahí las pueden ver, como es el yacente, algunas de las figuras, la Magdalena que ya no la lleva. Conducido Cristo al sepulcro para ser... Este no fue paso procesional, procesionó en una ocasión, en 1931. Pero no es el entierro de Cristo, es la preparación de Cristo, es decir, uno le quita la espina, el otro está preparando los ungüentos, María Salomé le quita la corona de espinas, la Virgen se abalanza sobre el cuerpo de Cristo, San Juan la está conteniendo y María Salomé y la Magdalena sigue con ese tarro de los ungüentos. Pero como ven, también una escena teatral, detenida. Por eso cuando habrán visto ustedes esa obra de teatro del Teatro Corsario, si no la han visto, la tienen que ver. Es tan fácil de hacer teatro con los pasos procesionales porque son escenas de teatro. Pasión se llama esa obra de teatro del Teatro Corsario. Y el Cristo yacente no es un invento de Gregorio Fernández, pero Gregorio Fernández verdaderamente es el que va a difundirlo. Es la crueldad de la pasión. Es el retrato que Gregorio Fernández hace en sus Cristos yacentes, es la muerte más cruel, más trágica, desfigurada, que se aprecia en un cuerpo desnudo, terriblemente maltratado, con un rostro desencajado,
con esos ojos entreabiertos, con esos pómulos salientes, con un notable virtuosismo en el trabajo de un pelo sudoroso, ensangrentado, privado de la corona de espinas. Mayor naturalismo, mayor realismo, mayor patetismo no cabe. No cabe, cabe porque introduce los postizos, esos ojos de cristal, esas uñas, esa dentadura, esas recreaciones de los coágulos. En definitiva, el espectador que no es turista en el barroco se tiene que compadecer de Cristo. Y nosotros estamos muy habituados a ver nuestros Cristos yacentes. En algunas partes de España no. Yo he traído algunos profesores de universidades de Levante que tienen esos Cristos suavecitos, Cristos yacentes apenas sin sangre. El propio Salcillo, que es un gran escultor, no tiene tanta sangre como la castellana, y cuando ven el Cristo yacente de la iglesia de San Miguel se quedan verdaderamente asustados. No les digo nada si son ingleses. Esa fue la magia de esa exposición, lo real, ¿cómo se titulaba? Lo real hecho madera o lo real hecho carne, que hicieron en Londres sobre el arte del barroco castellano. Bueno, pues María había ido ganando protagonismo. Los jesuitas habían hablado también de los 7 dolores de la Virgen. Está la Virgen de la Soledad. Era muy habitual tener vírgenes de vestir en Castilla. Esto no es nada andaluz. Esta es la reproducción de un modelo que realizó Gaspar Becerra en el convento de los Mínimos de la Victoria de Madrid en 1566. Y estas soledades eran muy habituales, muy habituales. Esta es la soledad que sacan en procesión, que procesiona. El verbo procesionar no existe en el diccionario. Hay que decirles a los académicos que lo pongan, por lo menos para Valladolid. Procesiona con la orden franciscana seglar. Es una imagen, no una talla, porque es de vestir, magnífica, realmente magnífica. Y de esta Virgen de los 7 cuchillos, de los 7 dolores, es la hipótesis clásica de la Virgen de las Angustias. Una Virgen de las Angustias, pues que entregada en 1570, es de las imágenes más antiguas de la Semana Santa de Valladolid. Va a tener copias por todos los lugares. De éxito absoluto esta iconografía. Fíjense, ahí está a la izquierda el grabado de Roelas, después está la Dolorosa de Medina de Río Seco y después está la Virgen Dolorosa de Salamanca. La Virgen de las Angustias habitualmente era una Virgen de la Piedad. En Medina del Campo la patrona es la Virgen de las Angustias, en Arévalo es la Virgen de las Angustias y son 2 piedades. En Granada es la Virgen de las Angustias, fue una exportación devocional de Isabel la Católica. Pero en Valladolid la Virgen de las Angustias es esa Virgen que recorre los 7 dolores. Es la otra opción, la otra hipótesis que manejamos. Vamos terminando ya. Como nuestra espiritualidad ha sido una espiritualidad eminentemente de pasión, pues ha habido pocos Cristos resucitados, por no decir casi ninguno. En Santiago hay un interesante Cristo resucitado que antes salía en Valladolid. Ustedes le ven ahí, de pequeño tamaño, porque había una cofradía antigua en el siglo XVI, no era penitencial, de Jesús resucitado y la Virgen de la Alegría. Después se realizó este Cristo resucitado y se realiza esta Virgen de la Alegría por imagineros contemporáneos. Bueno, tampoco nos dice el Evangelio que Cristo se encuentre con la Virgen. Nos habla que se encuentra con la Magdalena, Noli me tangere, nos dice que se encuentra con Juan, con Pedro, con los discípulos de Emmaús, pero de la Virgen no nos dice nada. Sin embargo, Fray Luis de Granada, San Ignacio de Loyola, Luis de la Palma, otro jesuita, nos hablarán precisamente de ese encuentro entre Cristo y la Virgen. Si la Virgen había sido copartícipe de ese martirio, ¿cómo Cristo no iba a salir a su encuentro? Dice Fray Luis de Granada: acordaos, Señor, de vuestra Madre. Ella fue crucificada con vos, justo es que también resucite con vos. Y por eso, en nuestra piedad popular, aparecen las procesiones del encuentro entre la Virgen de la Alegría y Jesús resucitado. Bueno, pues la meditación, la palabra y la imagen
no deben existir por sí mismas, sino que tienen sentido todas ellas de forma conjunta. Hemos visto que para hacer los pasos había que meditar, había que participar de esa espiritualidad, todos los imagineros eran cofrades, había que leer, había que plasmar todo eso en la madera, pero además los pasos no eran un pasar, sino que tenían sentido desde la transformación de la vida de quienes las escuchaban y contemplaban. Una conversión individual para conseguir más tarde una colectiva por la suma de los individuos. De esta manera lo indicaban los primeros documentos de los jesuitas en su fórmula del instituto, pero también lo indicó Luis de la Puente. Con estas palabras de este jesuita vallisoletano terminamos, que decía: así como Cristo estuvo en la cruz desnudo de sus vestiduras, yo tengo que procurar desnudar mi corazón del amor de todas las cosas de esta vida, y para esto he de procurar que todas mis obras vayan bien hechas, que al fin de cada una pueda decir aquella palabra de Cristo: consumatum est, acabado es lo que Dios me mandó en esta obra, cumplido queda y bien perfecto. Pues bien, una palabra y una imagen, por tanto, aplicada y bien vivida, una imaginería procesional que contribuía a ello, y en Valladolid esa imaginería procesional con un lenguaje único. Los imagineros nos firmaron un cheque en blanco a los vallisoletanos en esta Semana Santa. Ojalá, aunque esto sea un poco crematístico, sepamos rellenar bien ese cheque que ellos nos dejaron de forma tan generosa. Muchas gracias.